Bueno, veo que no. ¿Y vos me podés ir pasando la clase así voy conectando? Se ve bien. Bueno. Bueno, empezamos. A ver. Bueno, hoy vamos a ver en general un resumen de los distintos términos que tenemos en Prolog y vamos a ver un término nuevo que es el más importante, que son las listas. Acá tenemos los términos básicos del SWI, hay muchos términos más. En general el SWI está muy preparado para manejar cualquiera de los temas que ustedes presentaron en los casos de Prolog, como sea el uso en la web, las cláusulas gramaticales, las bases de datos y los sistemas expertos, para lo cual hay términos específicos que, bueno, no los vamos a ver, pero realmente es muy amplio el abanico de posibilidades que tiene el SWI. Es verdad que si ustedes buscan información de programas hechos en Internet, no van a encontrar prácticamente nada que no esté a nivel académico. Esa situación es debido a que el Prolog soluciona problemas muy puntuales y como es compilable, digamos que los que desarrollan aplicaciones usan para lo que les es importante y no necesariamente eso se publica ni se sabe mucho lo que se hace a nivel, digamos, comercial. Bueno, ya ustedes estuvieron viendo un poco lo que es el uso de los términos, o sea que vamos a ver, en general un término entonces es cualquier cosa que ponemos dentro de un predicado. Los términos ya vimos que eran variables o no variables, o sea, eso dependía si estaban instanciados o no. Lo que van a ver abajo en azul de cada uno de los términos que vamos nombrando es la forma de comprobar si el término cumple esa condición. Por ejemplo, si en este momento vamos a usar como término la T mayúscula, podríamos preguntar de alguna manera con var o non var si esa variable está instanciada o no. Después, bueno, si es variable, no tenemos conocimiento de nada de lo que pasa ahí, porque es cualquier variable es instanciable con cualquier término. Si no es variable, o sea que tiene algún valor, puede estar en dos condiciones. Puede ser nombrada o puede ser anónima. El anónima vendría a corresponder al guioncito ese que ponemos como para que no ocupe lugar y no tener que definir variables que no estamos usando. En el caso de nombrada, o sea que le estamos poniendo un nombre, por ejemplo T, las variables pueden ser, los términos, perdón, pueden ser atómicos o no atómicos. Los términos atómicos son los que están compuestos por una sola cosa, es una unidad. Dentro de los atómicos, ven que tenemos tres clases de términos. Hay un término que se conoce como unidad, el blob, que puede tener varias características. El más común que vamos a usar nosotros es el átomo, o sea, algo que está, una constante, una variable que está compuesta por una sola cosa. Si ustedes se fijan, el átomo fue usado en la clase pasada en el ejemplo que les di para hacer una derivada de una expresión. Después se pueden declarar, fíjense en que ese blob tiene el nombre de la variable y otra variable más que ahí está como anónima, por lo cual se puede preguntar cuál de estas alternativas es u otras que existen más. O sea, podemos preguntar si lo que estamos mirando es una palabra reservada o podemos ver si es un objeto foráneo. O sea, el Prolog permite conectarse con muchísimos otros lenguajes, con lo cual puede mandar y enviar cosas. Entonces, un objeto foráneo es cualquier cosa que tomamos de otro lenguaje como una unidad. Podría ser un objeto Java,
podría ser una imagen o algo de Windows, o sea, cualquiera de esas cosas el SWI la puede agarrar como un objeto y las puede trabajar y puede manipularlas de distintas maneras. Otra alternativa es el string, otra alternativa dentro de atómicas, ¿no? El string es un texto que va entre comillas, comilla doble. El string puede ser el texto, no tiene límite de largo, puede ser un libro entero. La única limitación que tiene es la memoria que tengamos disponible. Generalmente el string se puede usar mucho cuando trabajamos con textos y, por ejemplo, hacer un traductor. Entonces ahí tendríamos que hacer uso de los strings, las cláusulas gramaticales, para desarmar la oración y tratar de traducirla. Ese es uno de los usos más importantes del string. Y después puede ser un string de cualquier cosa que ustedes estén usando que sea una letra, ¿no? Después están los números. Dentro de los números podemos trabajar números racionales, o sea, los podemos utilizar como fracciones, e inclusive podemos trabajar con la parte superior o la inferior de la fracción en forma indistinta, o sea, podemos hacer cuentas, lo que sean los números racionales. Dentro de los números racionales están los enteros, o sea, un número entero obviamente es considerado racional con un denominador 1, pero no se pone el 1, es un entero simplemente. Como vimos en el ejemplo de la clase pasada, el tamaño de los números no tiene límite, el entero puede ocupar cualquier cantidad. Después tenemos los puntos flotantes. Recuerden que ya se los dije en alguna clase, que el punto flotante toma el número textual que está almacenado en la máquina, no toma aproximaciones, con lo cual si en la máquina tenemos almacenado o instanciado dos valores que tienen un bit de diferencia, ya son distintos, así que hay que tener mucho cuidado con punto flotante, y si tiene necesidad de dar cuentas, a veces lo que conviene es redondear para asegurarse que no nos esté tomando todos los bits y no correr ese riesgo. Bueno, después dentro de las variables no atómicas, o sea, las compuestas, ustedes ya vieron los símbolos funcionales. Los símbolos funcionales estaban formados por un funtor y argumento. La forma de comprobar si algo es símbolo funcional es llamándolo con la función funtor. Fíjense que el término siempre lo pusimos como t, y si llamamos algo que es un funtor, nos va a dar el nombre del funtor y la aridad del funtor. Se los tenemos acá, el nombre y la aridad. El SWI, especialmente en las versiones más nuevas, acepta el funtor vacío, o sea que no tenga argumentos, así como vamos a ver que también las listas vacías. En versiones más viejas se consideraba que si el funtor vacío no era un funtor, y es para usos muy particulares, ustedes asuman de que tiene que poner sí o sí argumentos. Y después están las listas. La lista, fíjense que ahí tiene un predicado muy particular, que es el igual puntito puntito. Si uno quiere comprobar que algo es una lista, como la lista es un término dinámico, no tiene así como en todos los demás términos un predicado particular que lo pregunte. Este igual, dos puntitos, que ahora lo vamos a ver, lo que hace es convertir la lista en un símbolo funcional. Entonces, al convertir la lista en un símbolo funcional, nosotros podemos preguntar cuál es la cabeza de la lista, cómo se llama esa cabeza de la lista y cuántos elementos tiene la lista. Eso ahora después lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo en detalle. Bueno, acá tenemos un programita como para, si a veces tienen dudas de ver cómo identificar las variables, fíjense que simplemente este programita hace ver, llamamos a un término cualquiera y preguntamos si es variable, si no es variable, si es una unidad, si es un número, bueno, todas las cosas que tenemos. Está hecho con ese fin, simplemente verifica y hay un write. Y acá tenemos una serie de pruebas para comprobar cómo funciona ese programita. Por ejemplo, si ponemos un número entero y queremos ver qué es,
dice que no es variable, dice que es un número, dice que es un número entero, también es un número racional y también es un símbolo funcional, cuyo funtor es 5 y arida es 0, y también es una lista con el elemento 5. O sea, sería, bueno, vamos a verlo eso con detalle, sería la cabeza de una lista, no una lista. En el caso de una constante, por ejemplo, acá vemos que es varía, dice que no es variable, que es un término simple, que es un átomo y que es un símbolo funcional y también puede ser la cabeza de una lista. Si entramos un número de punto flotante, es no variable, es número real, o sea, todos van a ser símbolo funcional y lista. Acá entramos una lista, entonces simplemente dice que es variable, que es un término compuesto, que es un símbolo funcional. Fíjense que el funtor es una barrita. Por ahora, recuérdenlo y ahora vamos a ver en detalle qué significa esa barrita. Me doy cuenta de que en lugar de aridad escribí aidad, o sea, todo lo que es aidad debería ser aridad. Y la lista la describe con ese funtor rayita, un 1 y un 2, 3. Ahora vamos a explicar con detalle qué es todo esto de la lista. En el caso de que pongamos como variable un símbolo funcional, nos va a dar el funtor y el argumento y después no va a poder probar nada porque el símbolo funcional no va a ajustar a nada, a ninguna otra cosa, digamos. Bueno, ponemos acá un string, algo está escrito como un string, entonces me dice que no es variable, que es un string, que puede ser un símbolo funcional o la cabeza de una lista. Y por último, arriba lo que le había dicho era variable, esperen porque no se me tapa con otras cosas. El que tiene acá error es una variable, ¿no? No la puede, simplemente dice que es variable. En el caso de que ponemos un símbolo funcional, me dice que no es variable, que es un término compuesto, que es un símbolo funcional, cuyo funtor es madre y aría es 1, y fíjense que la lista nos da con dos términos. Vean que la lista tiene un comportamiento bastante raro en cuanto a cómo lo queremos ver, así que ahora vamos a ver en detalle cómo es la lista para entender después todas estas respuestas que tuvimos de cada término, cómo interpretó la lista. Acá se me pone una ventana que me tapa parte que no la ve. Bueno, la lista es una secuencia de elementos ordenados. El concepto de lista ustedes lo tienen claro, así que es como en cualquier otro lenguaje. El orden viene dado por la incorporación de los elementos, o sea que se trabaja como una pila. El concepto de lista es básicamente una pila. ¿Qué significa eso? Que ustedes van poniendo elementos y el elemento que tiene siempre visible es el último elemento que ingresaron, el que está en la cabeza. Cada elemento de la lista corresponde a un término y el término puede ser cualquiera. Inclusive, como puede ser cualquiera, recuerden que un término puede ser un símbolo funcional, que adentro tiene un símbolo funcional y otro símbolo funcional, que el argumento es una lista y dentro de la lista hay cualquier cosa. O sea, los términos pueden ser tan anidados y tan complejos como ustedes quieran. Entonces, cualquier elemento de la lista puede ser cualquiera de los términos que vimos. Es un caso especial de una estructura, o sea, vieron que cuando preguntábamos las variables, una de las cosas que hacía era la lista convertirla en un símbolo funcional. Bueno, la lista es un caso particular de un símbolo funcional. El nombre del funtor es el punto, así de simple. Cuando la vemos como un símbolo funcional, la lista tiene aridad 2, o sea que tiene dos términos. ¿Cuáles son esos dos términos? Uno es la cabeza y el otro es la cola. La cabeza puede ser cualquier término y la cola siempre es una lista, de lo que sea, pero siempre va a ser una lista que inclusive podría estar vacía.
O sea que es una estructura totalmente recursiva. Entonces recuerden que punto con ariedad 2 es una lista. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la estructura o símbolo funcional y una lista? La estructura establece una relación entre elementos. La lista es simplemente un conjunto de elementos donde no tiene por qué haber relación entre ellos, cuestión nuestra si establecemos una relación. Para el programa no tiene ninguna relación, sí tiene un orden que hay que respetarlo. En el símbolo funcional, la cantidad de elementos que tenemos está estrictamente definido y tiene que cumplirse, hay una aridad. En el caso de la lista, la cantidad de elementos es indefinida, puede ser infinita. Infinita dentro de las limitaciones de la computadora, por supuesto. En el caso del símbolo funcional, siempre hay que respetar la cantidad de elementos, o sea, la aridad es fija, y si nosotros cambiamos la aridad, el símbolo funcional es otro. En el caso de la lista, solo se muestra una cabeza y una cola, o sea que si lo vemos como símbolo funcional son dos términos, sino son varios. La estructura es estática, siempre mantiene la cantidad de elementos. La lista es dinámica, la lista puede ir cambiando en tiempo de ejecución permanentemente. Bien. Bueno, vamos a ver ejemplos entonces de cómo podría verse una lista. Una lista puede establecerse enumerando los elementos separados por coma. Entonces, por ejemplo, esto sería una lista donde tiene los elementos 1, 2, 3. La cabeza de esta lista sería el 1 y la cola es una lista que contiene el resto de los elementos, o sea, es la lista 2, 3. Si esto lo viéramos como un símbolo funcional, tendríamos el funtor, que es el puntito, el primer elemento es la cabeza, el segundo elemento es la cola, que siempre va a ser lista. Acá tenemos una lista que tiene un solo elemento, se llama algo, ese elemento algo va a ser la cabeza, la cola es una lista que en este caso no tiene nada, es vacía. O sea que como símbolo funcional tendría cabeza algo y lista vacía. Una lista vacía no tiene ni cabeza ni cola. No se podría definir ningún símbolo funcional. En este caso sería un símbolo funcional sin argumentos, que sería un caso particular que no lo vamos a tratar porque dejémoslo como que es una lista vacía, es un caso particular, nada más. Acá fíjense que tenemos una lista que tiene primer elemento, la A, y segundo elemento es una lista que contiene ABC. Entonces, la cabeza es la A y la cola es la lista que contiene a la lista BC. O sea, viéndolo como símbolo funcional, tenemos la cabeza A y la lista que contiene a la lista BC. Cuando empiezan a hacer los programas con listas, a veces cuando uno empieza pasa que se olvida de esta situación de que la cola es una lista. Y no se extrañen si de golpe les aparece un resultado con un montón de corchetes, y eso es porque en algún momento se olvidaron que era una lista y lo pusieron dentro de la lista y empieza a ocurrir esas cosas. Por eso este ejercicio primero, y ustedes tienen un ejercicio en la práctica, es importante que lo entiendan. Bueno, acá tenemos otro ejemplo donde la cabeza es una lista que contiene a B, y la cola, o sea, y el segundo elemento es C, que va a formar parte de la cola. Entonces, la cabeza es la lista B y la cola es la lista que contiene a C. O sea, como funtor tenemos entonces cabeza, lista B, cola, lista C. Acá hay una lista que contiene como primer elemento la A, como segundo elemento la lista que contiene ABC y como tercer elemento D. Entonces, la cabeza es la A y la cola es la lista con la lista BC y el elemento D, ¿no? Y lo mismo, bueno, para el símbolo funcional. Acá tenemos una lista que contiene dos símbolos funcionales, el A más B y el A por B, donde la cabeza es A más B y la cola es la lista que contiene A por B. Entonces,
Ahora vamos a ver las instanciaciones. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Interrúmpanme si hay alguna duda. Bueno, ahora cuando vamos a instanciar, ¿qué pasa cuando instanciamos listas? Tenemos 3 elementos separados por coma, no hay ningún problema. Cada elemento, si las 2 listas tienen el mismo tamaño, instancian cada elemento con cada uno de la lista, no hay ningún inconveniente. Acá fíjense una notación nueva que aparece. X barra Y. La barra es un elemento que nos permite separar la cabeza de la cola. Esa barra cumple una cierta condición. Siempre puede haber un solo elemento delante, o sea, puede estar solo la cabeza delante de la barra. No puede haber una composición así con una barra más de una por lista. Y ahora vamos a ver entonces otros ejemplos que hay. Pero esta notación es una notación que la vamos a usar mucho, que nos permite separar fácilmente de la cabeza de la cola. Porque fíjense que en todos estos que vimos estamos viendo la lista completa. En cambio, esta notación nos permite claramente separar la cabeza de la cola sin necesidad de pasar a un símbolo funcional. Entonces, si nosotros queremos instanciar esta lista con una A, con esta lista escrita de esta forma, la A va a instanciar con la X y la Y no va a instanciar con nada, con lo cual va a ser la lista vacía, porque el segundo elemento es una lista. En este caso estamos escribiendo la misma notación en uno que en otro, la A va a instanciar con la A y no hay ningún problema, y la X instancia con la lista B. Porque acá esto siempre va a ser una cola. Acá queremos instanciar la lista con cabeza A y cola B, con la cabeza A y BX evidentemente no vamos a poder instanciar porque la A no instancia con la B porque las dos son constantes. Sí podría instanciar la X con la cola que contiene a B, pero no puede instanciar A con B, por lo cual nos da falso. Acá tenemos una lista donde el primer elemento es X y el segundo elemento es una lista cuya cabeza es Y y cuya cola es Z. Entonces, si vamos a instanciar con ABC, fíjense que X instancia con A, Y instancia con B porque es la cabeza de una lista, y Z va a instanciar con la lista que contiene a C. Se nos empiezan a complicar los términos. Acá tenemos una lista cuyo primer elemento es una lista que contiene cabeza esta y cola I, y la cola de esa lista es Z. Entonces, si lo queremos instanciar, fíjense con este término, va a instanciar el primer elemento de la lista, acá también es una lista, o sea, el esta I va a instanciar con el X es. Entonces, esta puede instanciar con X, no hay ningún problema. Y va a instanciar con el resto de esta lista, que es la lista que contiene a S. Acá tenemos que Z es la cola de esta lista, que va a instanciar con la lista una lista, entonces va a ser la lista que contiene una lista Z. Y el tercer caso es incorrecto porque fíjense que este XY está por el medio, tiene que estar al principio o al final, el elemento con la barra, o estar entre corchetes. Si esto lo hubiéramos escrito X, corchete, Y barra Z, corchete, W, estaría bien. Pero esta forma nos va a dar error. O sea que la lista a lo mejor se nos complica un poco a veces verla y cómo se instancia, pero después los resultados que tiene con estas cosas libres que nos deja hacer es bastante poderoso. Profe. Sí. ¿Podría volver al último ejemplo? Bien. Entiendo por qué debería ir entre corchetes y Z, pero ¿cuál sería el error de que esté así? O sea, ¿por qué no puede estar así? Porque por notación, esta notación con la barra puede ir al principio o al final de la lista. O sea, el caso, ay, el cursor que se me va,
Este caso, fíjense que está al final. Cualquiera de estos dos casos está al principio. En este caso está en el medio. Entonces, si está en el medio, habría que definir un elemento que es una lista. Y es para definir un elemento que es una lista, tendría que estar entre corchetes. Es un tema de notación. No hay alternativa, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, acá en la siguiente filmina justo creo que tenemos algún comentario sobre eso. No hay ningún comentario, simplemente lo enumera. Bueno, entonces las notaciones que podemos utilizar. Una es por enumeración, o sea, poner todos los elementos separados por coma. Acá utilizamos la barra, entonces podemos establecer una lista como cabeza y cola, donde no pueda ser más de una barra en la descripción de la lista, solo una barra, y entonces si está en el medio de la lista, o sea que es un término de una lista que la presentamos de esa manera, sí o sí tiene que estar entre corchetes. Yo les diría que en general cuando, salvo que sea el primer elemento, que se acostumbren a escribir las listas entre corchetes. No de más porque si no también les va a generar un lío, pero lo vamos a ir viendo. Bueno, los dos corchetes sin nada significan lista vacía y es un caso especial de un término. En algunas versiones de Prolog van a ver que la lista vacía no está considerado un término compuesto, así que no vamos a entrar en detalles, ustedes asúmanla como lista vacía. Si quieren, pruébenla con el programita ese de término a ver qué le da. En distintas versiones de Prolog eso puede cambiar. Bueno, la cabeza puede instanciar con cualquier término, la cola siempre es una lista, o sea que si nosotros tenemos el término A, es distinto de escribir la lista que contiene A, son dos cosas distintas. Sí, la lista que contiene A la podemos enumerar como un símbolo funcional con cabeza y lista vacía. Pero tengan en cuenta que el término es distinto a la lista que contiene el término. Bueno, la transformación de estructuras en listas, lo que hace es, si tenemos una lista, ¿qué hace? El primer elemento de la lista lo convierte en funtor y el resto de los elementos los convierte en los argumentos de la estructura. Este predicado es reversible, hoy vamos a empezar a ver lo que son los predicados reversibles, o sea, no importa si es cuál es el símbolo funcional y cuál es la lista. Podemos convertir la lista en símbolo funcional o el símbolo funcional en lista. O comparar si un símbolo funcional es equivalente a una lista. Otros procedimientos que usan lista, si ustedes se fijan, nosotros en una época les dábamos una lista de todos los predicados predefinidos que hay. En este momento la lista de predicados predefinidos es muy, muy grande, podríamos darle una lista de los básicos, pero yo les diría, si quieren buscar un predicado predefinido, entren a la página de SWI, tiene un lugar para buscar, traten de buscar la palabra en inglés de lo que están buscando y ahí les van a aparecer detallados todos los términos que hay, son muchísimos. Bueno, el predicado final es bastante interesante para ponerlo. Fíjense que ustedes cada vez que hicieron un programita que tiene muchas soluciones, ¿qué hacen? Escriben el punto, les da la primera solución, les deja el cursor, ponen punto y ponen punto y coma hasta que se terminan todas las opciones. El final lo que les permite es decir, bueno, yo voy a ejecutar una regla, decime todos los resultados posibles que hay y me los pone dentro de una lista. Entonces al final le ponemos un término que sería el término que nosotros estamos eligiendo de la regla que vamos a ejecutar, cuál es la regla que queremos ver, y en lista nos va a poner todas las respuestas. O sea, eso, cuando saben que algo le da muchos resultados, pueden usar el final para que en lugar de estar poniendo punto y coma uno por uno, les dé un solo resultado
en una lista. Bueno, después hay predicados predefinidos y un montón, ya les digo, para listas. Uno, por ejemplo, es el de longitud. Quiero poner el cursor y se me va acá, longitud. Fíjense que longitud lo que hace tienen, en realidad este programa de longitud, esto que dio de una versión vieja de programa, ahora le voy a explicar por qué, me doy cuenta ahora. Fíjense que delante de la variable ustedes van a encontrar cuando entren, en otra filmina lo tenemos aclarado. Cuando entren al SWI preguntando por algún predicado predefinido, van a encontrar que delante de cada uno de los argumentos de ese predicado van a encontrar o el símbolo más, el menos o el signo de interrogación. El más significa que esa variable tiene que ser una variable de entrada, o sea que tiene que estar instanciada. El menos significa que es una variable de salida, o sea que va a ser el resultado que nos va a dar. La versión actual de DSWI, en len, tanto no debería figurar ni el más ni el menos, debería figurar un signo de interrogación, porque permite, y lo vamos a ver en un ejemplo, que la lista puede ser de entrada-salida y el número de términos puede ser de entrada-salida. El SOR no, el SOR está bien, porque nosotros ponemos una lista de entrada y una lista de salida. Tendríamos que ver, o sea, algunas filminas vienen arrastrando de versiones más viejas que fueron modificándose. No lo probé el SOR o no lo busqué como para ver si cambió y ahora acepta la entrada-salida en ambos. Quizás cuando yo le hable de entrada-salida, ahora le va a resultar un poco confuso, pero ahora con los ejemplos de los términos, de los procedimientos más utilizados, vamos a ir viendo eso que es una cualidad muy poderosa del prólogo. Muchos de los predicados que hoy vamos a ver como predicados, como procedimientos más utilizados, existen ya como predicados predefinidos del prólogo. Pero de todas maneras es importante que los veamos para ver cómo trabaja. Vamos a ver un predicado muy utilizado que es preguntar si un elemento es miembro de una lista. El caso trivial, como nosotros la lista la podemos dividir en cabeza y cola, es que ese elemento sea la cabeza y si ese elemento no es la cabeza, ver si ese elemento está en la cola de esa lista. Entonces, vamos a ver una primera versión. Fíjense, preguntamos, lo llamamos miembro, preguntamos si X, que es lo que estamos buscando, es miembro de la lista, y el caso por defecto, ¿qué sería? Que este X sea la cabeza de la lista. Fíjense que, ¿qué hacemos acá? Ponemos lista y la expresamos separándola de cabeza y cola para que nos permita consultar qué hay en la cabeza y qué hay en la cola. Entonces, instanciamos lista con otra estructura de la forma cabeza-cola. Entonces, en este caso estamos viendo de que si sería el primer elemento de la lista, correspondería a cabeza, o sea que X sería igual a cabeza. Si no, de este cabeza-cola vamos a preguntar, un procedimiento recursivo que va a preguntar si X es miembro de cola, o sea, de lo que nos queda. Una vez que nosotros hacemos esto, que a veces nos cuesta verlo, cómo se van instanciando cada uno de los elementos, ¿qué hacemos? Todas las igualdades las evitamos y la versión mejorada nos queda esta. O sea, acá podríamos haber escrito X y directamente para decir que X es la cabeza, lo ponemos con la anotación X la cabeza y la lista que queda en este momento no nos importa. Y en el segundo caso, no nos importa la cabeza porque ya sabemos que es distinta, porque ya contemplamos ese caso en el primer hecho, y entonces ahora no nos interesa cabeza, nos interesa cola, y preguntamos que X sea miembro de cola. ¿Qué podemos hacer ahora con ese programa? Fíjense en las preguntas que podemos hacer. En este caso, si nosotros le pusiéramos en el argumento, lo que les decía recién, del más, el menos o el signo de interrogación, podríamos decir que tanto X como L podrían corresponder a entrada-salida. Entonces vamos a ir viendo los ejemplos.
El primer ejemplo, verificar que un elemento es miembro de una lista. Entonces ponemos B y preguntamos si pertenece a la lista ABB. Nos dice que sí. Perdone, el yes debería dar true. Esas son cosas que no se me van pasando en las filminas que vienen de versiones anteriores. Las arreglo y siempre me queda alguna. Fíjense que el mismo procedimiento que utilizamos para ver si un elemento es miembro de una lista, lo podríamos usar para ir extrayendo miembro a miembro de la lista. Entonces ahora, esta X, que antes era de entrada, la vamos a poner como salida. Y la lista sigue siendo de entrada. Entonces, si nosotros ahora preguntamos si X es miembro de la lista, ¿qué nos va a ir dando? Uno a uno los elementos de la lista, hasta el falso. Traten de, tanto este programita como este programita, de ir haciendo el arbolito e ir entendiendo cómo funcionan. Hacer eso les va a ayudar muchísimo después a programar con listas porque van a saber cómo se va instanciando en cada momento. Fíjense en el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo, ahora ponemos A como valor de entrada y L como valor de salida. Entonces, cuando empecemos a preguntar, ¿qué va a ser? Va a ser una lista donde el primer elemento es A. Si pedimos otra cosa, va a ser una lista donde el segundo elemento es A. Y así sucesivamente va a ser el tercero, el cuarto, el quinto. Y podemos hacer una lista de infinita de elementos donde uno de sus elementos va a ser A. Entonces, una de las cosas que estamos viendo acá, que fíjense qué importante, y esto sí que ningún otro lenguaje lo utiliza, es que cuando nosotros definimos un procedimiento, una vez que lo definimos, puede tener una infinidad de usos, o sea, puede tener el uso inverso al que lo creamos. Bueno, vamos a seguir viendo otros procedimientos. Vamos a hacer el procedimiento selección. El selección lo que va a hacer es, dada una lista, queremos sacar un elemento, entonces necesitamos ese elemento separado y lo que nos queda de la lista, guardarlo en otra lista. Entonces, la descripción sería que X es un miembro seleccionado de la lista, donde R es el elemento y el resto queda en otra lista, donde la primera condición, la trivial, que sería que el elemento que estamos buscando es la cabeza de la lista, con la cual la lista restante directamente va a ser la cola. O la otra puede ser de que el elemento que estamos buscando no es la cabeza de la lista, entonces lo tenemos que poner como cabeza de la nueva lista y después seleccionar el elemento de la cola que nos queda. Bueno, si lo queremos escribir, entonces seleccionar un elemento X de una lista y dejar en R el resto. Definimos nuestra lista como cabeza y cola. El caso obvio entonces sería que este X sea la cabeza, con lo cual el resto directamente es la cola. Si queremos seleccionar el resto de la lista, separamos la lista y cabeza y cola. Entonces, R, ¿qué va a ser? La cabeza va a ser la misma de la lista original. Y la cola va a ser el resultado de seleccionar X de la cola de la lista original. Entonces este va a ser un procesamiento recursivo que va a ir buscando siempre la cabeza del pedacito que nos queda. Haciendo una versión más compactada, hacemos la igualdad de las cosas y acá nos quedaría que esta es la cabeza, sería el elemento, y la cola sería el resto. Fíjense siempre que cuando lo escribimos, a lo mejor siempre es más fácil ir haciendo paso por paso, determinando cada tema, pero después podemos simplificar y es mucho más fácil leer esto que esto. Bueno, y el caso de la selección, entonces separamos la lista en cabeza y cola, la lista resultado en cabeza y cola, la cabeza es la misma, lo que nos va a cambiar es la cola, que vamos a tener un elemento menos en cola 2 que en cola 1. ¿Qué podemos preguntar ahora? Bueno, acá me quedó otro yes y otro no.
acá sería true y acá sería false. Entonces podemos seleccionar el elemento B de la lista ABC. Entonces el resultado que va a ser una lista sin la B. Entonces acá comprueba que esto es verdad, me va a dar true. Podemos seleccionar algún elemento de una lista y que me quede el resto acá. Entonces fíjese que acá en el primer caso encuentra la A y el resto va a ser la lista BC, o sea, los elementos que quedan. Si hacemos otra prueba me va a dar a la B y en la lista va a quedar A y C, otra prueba me da el C, me va a quedar a B y ahí se acabaron las posibilidades. Otra cosa que podemos hacer sería, bueno, conocemos el elemento B y le pedimos de que, considerando que el resto es AC, que me genere todas las mezclas del elemento AC con el elemento B, siempre manteniendo el orden, ¿no? Siempre en la lista mantenemos el orden. Entonces, fíjense que en la primera salida puso el B como cabeza de esta lista, B a C, después la puso como segundo elemento, después como tercer elemento, y ahí es falso. Y la otra posibilidad, ¿cuál sería? Que me dé poner como variable el resto y poner una lista indefinida en L, con lo cual me va a hacer algo parecido al de miembro, o sea, me va a generar una lista con elementos que contengan, a ver, les había dicho, de instanciar L, me va a poner los elementos de L y me va a separar los restos en otra lista. O sea, pruébenlos. Todos estos son ejemplos para probarlo y hagan todas las combinaciones posibles. Vayan viendo entonces esto de poder expresar con un solo procedimiento un montón de ejecuciones posibles. Bueno, el de longitud, que como les dije también es un predicado predefinido, tendríamos el caso obvio que sería si la lista vacía, la cantidad de términos es 0. Si no es vacía, ¿qué contamos? La cola como 1 y calculamos calculamos la cabeza, sería el primer término, y calculamos la cola va a tener longitud n, entonces lo que hacemos después, a la cola le sumamos 1 y tenemos el tamaño de la lista. Entonces, el caso obvio sería que la lista sea vacío, con lo cual n es igual a 0. Si no, separamos en cabeza y cola, averiguamos la longitud de la cola y le sumamos 1. En la versión mejorada tenemos que si es vacío da 0 y si no, me fijo, puedo directamente expresar la lista como cabeza y cola. Acá hasta si quieren podríamos poner también una rayita, creo que funciona, pruébenlo. Entonces lo que hace es mirar la longitud de la cola y sumarle 1. Entonces podríamos poner una lista y preguntarle si es 3, comprobamos que es verdad. Le damos una lista y ponemos como incógnita la X, con lo cual acá me va a calcular que es 4. Podemos decirle que me genere una lista de longitud 3 y me va a generar una lista con estos números. No le comenté que eran estos números, estos son números de referencia. O sea, vendría a ser algo como apuntadores a lugares de memoria vacíos. Es como que me está reservando un hueco, que no es precisamente un lugar de memoria, es un apuntador con otro concepto, pero es como que me estaría reservando un hueco para llenar después con espacios. Lo podríamos ver similar, fíjense en que empieza con una rayita, es similar a una variable anónima. Bueno, acá hay un caso donde ponemos longitud y fíjense que ponemos los dos sin instanciar. Entonces, ¿qué me va a hacer? Me va a hacer todas las combinaciones de longitudes posibles de lista. Entonces me va a generar una lista vacía con 0 lugares, una lista con números de referencia con 1 lugar, una lista de referencia con 2 y así indefinidamente. Acá les estoy poniendo el caso, cómo sería el predicado SWI.
Cuando aparece este ISO, cuando ustedes busquen predicados predefinidos, quiere decir que siguen una convención del Prolog, que en todas las versiones de Prolog existe esa configuración. En general, si uno agarra distintas versiones del Prolog, salvo casos particulares, nosotros podemos usar otro Prolog y se tiene que cumplir que hay instrucciones que es obligatorio que sean así, con lo cual lo podemos usar en distintos, no en distintas versiones, sino creada por distintos autores, distintas versiones del Prolog. Todas siguen por convención el signo de interrogación, el más y el menos. El signo de interrogación quiere decir que la variable puede ser tanto de entrada-salida, el más de entrada y el menos salida. Bueno, en este tendríamos que agregar una lista otra. Casi todos los que le digo hoy están predefinidos. Agregar una lista otra, si una de las listas está vacía, es directamente la otra, y si no, tendría que ir armando una lista empezando a poner los elementos de uno y a continuación poner los elementos de la otra lista. Entonces, la cabeza, si L1 no vacía, la cabeza de L1 va a ser la cabeza de la lista nueva, y después va agregando el resto de la lista 1, que después a continuación irá a la lista 2. Entonces, en el predicado sería agregar L1, sería el caso obvio la lista vacía, con lo cual L2 es la lista. Si no, desdoblamos las dos listas. Esta sería la lista inicial, esta es la lista resultado. Entonces ponemos el primer elemento de la nueva lista, sería el mismo elemento de la primera, y después vamos a formar la cola agregándole a esta cola 1 la lista 2 para llegar a la lista resultado, que sería esta que viene acá. Entonces, en el caso compactado, la lista vacía y una lista nos da la misma lista. En el segundo caso la dividimos en cabeza y cola 1. Fíjense que este lo podríamos obviar. Cuando venga la lista se va a ir instanciando igual. La cabeza es la cabeza y estas dos van a ir cambiando, agregando a cola 1 la lista 2 para obtener la nueva cola. Entonces acá, ejecutándolo, ay, el cursor que se me va. Podemos preguntarle, si yo agrego a la lista BC, me da la lista ABC, me dice que es verdad. Pregunto, ahora instancio la primera lista, la segunda para que me dé el resultado, entonces me junta la lista A con la lista BC y me da la lista ABC. Acá le estoy dando, fíjense que le estoy dando dos listas que juntándolas me dé la lista BC. Entonces me daría la lista vacía con la lista BC, la lista A con la lista BC, la lista B con la lista C y la lista BC con la lista vacía. Todas las combinaciones que puede hacer manteniendo el orden de la lista. Acá tenemos un caso un poquito más complejo, pero fíjense que por ser más complejo no es más difícil de resolver. Dice, obtener las sublistas de una lista dada. ¿Qué hace esto para obtener la sublista? Agarra y trata de ver la lista, miren este cuadradito de acá, como si fuera separada en tres partes. Entonces, ¿qué hace? Va haciendo distintos pedazos de la lista, un pedazo como sufijo y un pedazo como prefijo. Y lo que está en el medio sería la sublista. Entonces esto lo vamos achicando y agrandando para este lado y achicando y agrandando para este lado para obtener los valores de X. Después vayan probándolo para ver cómo hacerlo, porque a veces es un poquitito difícil de verlo. Como nosotros acá estamos viendo la lista y estamos sacando, poniendo elementos, simplemente lo podríamos ver como que el prefijo sería agregar
la lista 1 a la lista 2 y tener la lista L, y el otro es agregar la lista A X y obtener L1. O sea, lo que hace el dibujito es, fíjense que L1 sería los dos pedazos primeros de la lista, y la lista L sería estos dos pedazos más el pedazo que queda. No queda otro que lo vayan probando para que lo vayan entendiendo. ¿Cómo lo va ejecutando? Quizás con el segundo ejemplo lo vamos a ver. Por ejemplo, siempre mantenemos que la lista está ordenada. Entonces decimos, BC es una sublista de ABC, evidentemente es este pedacito del medio. Fíjense si ustedes lo miran con este dibujo, el A en este momento sería el A, el X sería el BC y el L2 sería el B. Y si ahora le decimos todas las sublistas posibles de ABC, ¿qué tenemos? La lista vacía, sería una lista E, la lista A, sacar el primer elemento, la lista vacía y el AB, la lista vacía y el B. Fíjense que cada uno nos está dando la lista vacía. Ahora vamos a ver que a lo mejor si no queremos que es la lista vacía lo podemos suprimir. Bueno, la lista BC, la lista BC, la lista C y la lista vacía. Fíjense que con este programa, que lo resolvimos tan solo usando 2 del agregar, ya nos puede dar, simplemente con esto, todas las combinaciones podemos hacer de sublista de una lista o preguntar si cualquier cosa está dentro de la lista. Simplemente con ese predicado. O sea, lo poderoso de lo que podemos ejecutar con una sola función. Lo que tenemos hecho a continuación es, para cada caso que vaya probando nos va a tirar la lista vacía. Fíjense por qué, porque cada vez que va a ejecutar el agregar va a tomar el caso por defecto de lista vacía. Entonces, lo que podemos hacer para que borre todas esas listas vacías, sería el seguimiento del programa, al predicado que mostramos que era el agregar y el agregar, simplemente preguntarle que el elemento que ponga que no sea la lista vacía, con lo cual descarta esa lista vacía y simplemente nos van a aparecer los valores, la primera vez lista vacía y después el A, el AB, el ABC, el BC y el C. ¿Bien? Bueno, y con esto terminamos el tema de listas. A ver qué quiero. Bueno, terminamos el tema de listas y están en condiciones de resolver la guía de listas. ¿Preguntas? No hay ninguna consulta. Quizás, o sea, les sugiero, se los dije varias veces, cada programita chiquito, hagan un arbolito y pruébenlo para entender cómo funciona, especialmente si ustedes hacen un programa y van a ver que le aparece una lista dentro de una lista dentro de una lista, una cosa así anidada, síganlo para ver claramente si es una cabeza, que es el elemento tal cual, o es la lista, la cola que ya de por sí es una lista, con lo cual se nos generan esos anidados. Bueno, ¿alguna pregunta? Pueden ser preguntas tanto de la teoría como de teorías anteriores. Si alguno tiene alguna duda de algún programa que hace y no le funciona, por favor pregúntelo por el foro, dejándonos el programa y poniendo cuál es la duda. Fíjense que esto que son deducciones tan lógicas, a medida que vamos complicándolo, cada uno lo puede pensar totalmente distinto. O sea, cuando nosotros les damos una respuesta, no queremos imponerles una forma de resolverlo. Queremos que cada uno sea libre de pensarlo como quiera. Con lo cual, por eso les pedimos que hagan las preguntas de esa manera. Bueno, quedamos a la espera de preguntas.